Capítulo 3. De la ignorancia al poder. Te he preparado el desayuno, ofreció Dominique, abandonando una bandeja sobre las piernas de Nayadet. El desayuno es la comida más importante del día. Ahora necesitas alimentarte. Nos espera un largo día. Gracias, musitó Nayadet. El almuerzo estaba compuesto por una amalgama de alimentos mañaneros y, como cabría esperar, era completo y nutritivo. En un pequeño plato, Dominique había posado 2 manzanas de aspecto apetecible, una verde y otra roja, y en el interior de un cuenco ovalado de color naranja flotaban cereales de avena sobre leche fría. Pero lo que realmente atrajo la atención de Nayadet no fue la comida, sino otra cosa muy distinta. Justo en medio de la bandeja, una rosa roja con los pétalos entreabiertos lánguidamente dentro de un vaso de agua. Entre una de las hojas portaba una nota doblada por la mitad. En el tallo de la misma, un lazo de color azul celeste trenzado con un pequeño bucle se mecía al tiempo que la brisa matutina entraba por la ventana. Nayadet recogió la frágil rosa, la estrechó con delicadeza entre sus manos y la olió, sintiendo como el aroma dulce se le escapaba entre los rizos de la realidad. Notó que el perfume de la flor la atrapaba como el verdugo flautista la cobra. Le pareció curioso, pues la rosa desprendía un aroma insólito, una fragancia imperceptible, una frescura que ella no había advertido nunca antes, ni siquiera en sus mundos oníricos. Entonces, y no antes, Nayadet reaccionó. Algo en su interior saltó cual chispa en las ascuas. Notó una presencia brotar desde algún lugar y sintió que ella era ahora distinta, que algo en ella había cambiado, que realmente algo la había hecho diferente y a la vez omnipresente. Pensó entristecida, no sin cierta reticencia, que jamás volvería a ser la misma. Se acercó de nuevo la rosa a la nariz y olió por segunda vez el dulce olor que desprendía. Aspiró todo lo fuerte que pudo y en su mente algo dio un vuelco emocional. Percibió de forma abstracta que podía describir con palabras la forma física de la flor, como si sintiera los hilos o incluso las texturas de la realidad plagiadas en la fragancia. Ya ha empezado, ¿verdad?, atestiguó más que preguntó Dominique. No lo comprendo, ¿qué es lo que me ocurre? Dominique, ¿qué es lo que me está pasando? La joven se sentía perpleja y, con manos trémulas, acarició con delicadeza cada uno de los pétalos, que a su vez se mecieron cuando deslizaba suavemente los dedos de uno a otro. De pronto sintió una explosión de hipnosis. Has entrado en mi mundo, Nayadet. Has pasado a un nivel de existencia superior. En otras palabras, ahora eres un arcángel, un ser divino capaz de alterar la realidad a conciencia y a voluntad. Pero ahora termínate el almuerzo. Las respuestas llegarán más tarde. Y Nayadet se dejó guiar por sus palabras. No quiso esperar por más tiempo y decidió saciar el voraz apetito que se le aferraba a la boca del estómago. Cuando ya comió suficiente, depuso la bandeja sobre la cama y suspiró. Recogió la frágil rosa con delicadeza y volvió a olerla, deleitándose con su fragancia. Esbozó media sonrisa y extrajo con cuidado el papel que portaba para después abandonar la flor sobre la bandeja. Desplegó con curiosidad la pequeña carta y miró su contenido. Se sorprendió al comprender que no había nada escrito. Acto seguido miró a Dominique y ladeó la cabeza. ¿Qué significa esto?, preguntó. Es bastante sencillo. El mensaje que te quería hacer llegar es el siguiente. Nada es lo que parece. Dominique se paseó por la habitación, hizo a un lado las cortinas de la ventana y dejó que los rayos del sol entraran en la estancia. Luego giró sobre sus propios talones y le sonrió. ¿Qué sentiste antes de averiguar que estaba en blanco? Nayadet pareció pensar la respuesta un tiempo y luego escrutó el papel en blanco. No lo sé, respondió, encogiéndose de hombros. ¿Acaso no sentiste que era un mensaje afectuoso dirigido a ti? Ahora mismo no sabría responderte. Lo sé. Es la primera lección del día. Dominique se acercó a la joven y le pidió el papel. La muchacha hizo lo que le pedía y después el joven sonrió. No solo observes, también siente las cosas que te rodean. Tal vez ahora no seas capaz de distinguir los sentimientos que quedan plasmados en los objetos, pero más adelante no te será difícil. Por el momento, solo te pido que guardes la nota con fe. Cuando estés preparada, podrás sentir el mensaje que hay en él como si lo leyeras. Dominique le entregó el papel y giró sobre sus talones. Caminó hacia la puerta del dormitorio y sonrió. Vamos, tengo cosas que mostrarte, cosas que debes saber.
Luego de ponerse una indumentaria apropiada para salir a la calle y un calzado adecuado, ambos se deslizaron hacia el exterior, donde los rayos del sol de la mañana brillaban con intensidad. «Hace un día espléndido. ¿A dónde vamos?», preguntó Nayadet, gesticulando una cautivadora sonrisa. Algo en su interior le decía que todo en el mundo había cambiado, sin llegar a advertir que era ella la que había tomado un nuevo camino. «Vamos a pasear hasta el mirador del lago», respondió Dominique, «allí donde el cielo codicia la tierra para poder formar algún día parte del horizonte». Los dos jóvenes tomaron el camino que debía de llevarles hasta el mirador. En realidad no se trataba de un mirador, sino de una gran roca que resaltaba hacia el acantilado como una cuña. Ellos siempre lo habían llamado así porque desde aquel lugar miraban de soslayo el gran lago, cerca de las nubes y casi por encima del mundo. Pronto pasaron por delante del lugar en el cual habían acampado la noche anterior. Allí solo quedaba el rastro de la cera fundida, pero Nayadet suspiró anhelante al recordar lo que verdaderamente había sucedido. Encontraron el camino del paso hacia la montaña cerca de un montículo de arena y traspasaron el umbral de un pequeño bosque de abetos para después adentrarse en el valle, dejando la hondonada atrás. A medio camino, Dominique se detuvo e hizo que Nayadet también se parara. A una señal suya, los dos se adentraron en un claro del bosque, lugar donde los árboles parecían reunidos en comunión. Dominique respiró profundamente y luego dijo: «Escucha, Nayadet, quiero que atiendas a cada imagen, olor, sabor y sonido de este lugar. Intenta fusionar tu conciencia con el entorno. Quiero que los palpes con tu mente». El muchacho cerró los ojos y relajó los hombros, y ella hizo lo propio. La muchacha dejó los brazos colgados a los costados de su cuerpo y liberó la mente. Arqueó la cabeza, intentando separar los distintos sonidos del bosque. Localizó un murmullo y pensó que lo que oía era el susurro de la brisa acariciando las hojas de las ramas, pero de pronto comprendió que no era así. Parecía como... no podía ser. Parecía que los árboles conversaran entre ellos, a grosso modo por supuesto, pero parecía que parloteaban de forma surrealista. El susurro de los árboles dejó pasar a otra sensación, diferente, pero no menos inquietante. Una avalancha de perfumes la atraparon en medio de toda aquella confusión. Fue como si pudiera pintar con colores sobre un papiro todos aquellos olores, grabándolos con sentimientos, llegando incluso a describirlos con palabras y sonidos. Sintió cada curva de vida, cada trozo de aquel insólito mundo que acababa de aparecérsele. Pudo oír los pájaros en un armonioso concierto como nunca antes, y al fin asimiló que ella también formaba parte de aquel universo tan asombroso y perfecto. «Estás llorando», Nayadet advirtió Dominique, dando 2 pasos hacia ella. «Ah, perdona. No debes disculparte. No has hecho nada malo». «Lo sé, pero me siento como si hubiera vuelto a nacer. Me siento como si viera por primera vez». Nayadet alzó una mano y se limpió los ojos con el dorso de la manga. Después levantó los brazos como queriendo acariciar el viento. «No es ni una cosa ni la otra. Llegado el momento, deberás comprender qué es exactamente lo que somos. En tu corazón percibes que puedes controlar por completo tu destino, sin ataduras de ningún tipo. Es el sentimiento de libertad, Nayadet. Ahora eres capaz de sentir la realidad. Eres capaz de controlarla, al menos hasta cierto punto». Nayadet asintió y sonrió, aguzando los sentidos, atrapando cada instinto nuevo, cada sentimiento encontrado y cada sensación como si fuesen las últimas. El muchacho la invitó con un gesto a continuar y ambos regresaron al camino a grandes zancadas. Ascendieron la montaña durante 15 minutos y luego alcanzaron lo alto de la colina y salieron del bosque, allí donde todo parecía pequeño, el lugar donde la luz moría cada atardecer dejando tras ella una sensación de nostalgia. «Qué curioso», musitó ella. «He visitado este lugar 1 millar de veces, pero jamás me había fijado en la magia que desprende». De mutuo acuerdo, los 2 arcángeles callaron para poder contemplar el panorama desde allá arriba, sobre el mirador del lago, un lugar tan bello como pocos existentes en toda Césidra la Grande. La plenitud del lago era tal que a poco la vista se perdía en un horizonte eterno. Sus confines llegaban más allá de lo que la mayoría de habitantes de Césidra comprendía. Sus lindes abordaban la vasta ciudad de Ramsa, en las lejanas tierras del norte, y se extendía hasta la apacible ciudad de Batula, al sur. Luego se expandía más allá de la ciudad del comercio, Sasas, en los confines del oeste para morir en la ciudad de Crisel, allá en el este.
4 ciudades sin duda más allá de los límites de las tierras de Césidra, la gran capital. Césidra era un mundo para muchos y un infierno para otros pocos, los cuales la consideraban el lugar más peligroso del planeta. Su tamaño y sus proporciones eran equivalentes a las ambiciones de un loco. La gran comarca medía 2.000 kilómetros de largo y 1.500 de ancho. Los habitantes de las afueras de Césidra la consideraban la comarca vedada, pues una gran muralla impedía el acceso a la misma. Su restricción era implacable. Nadie entraba ni salía sin la autorización del gobernante, un hombre que se mantenía en el anonimato. Solo se podía entrar y salir por un único lugar, y únicamente con la autorización específica y confidencial del gobernante. La gente de su interior ignoraba que existiera un mundo más allá de las fronteras. Vivían engañados, infieles a su naturaleza y expuestos ante una mentira que se les había impuesto desde siempre. Tras muchas generaciones, el rumor de la existencia de un mundo mucho mayor fuera fue extinguiéndose hasta quedar eclipsado por las fábulas. Muy pocos fueron los que conocieron el gran secreto y vivieron para contarlo, y solo una pequeña multitud intuía que detrás de las fronteras existía un mundo mejor, un lugar donde no fuera un pesar ser lo que eran. Estos pocos eran los arcángeles, un pueblo oculto entre la multitud, un pueblo condenado hasta el fin de sus días. Y así había vivido Nayadet hasta entonces, engañada desde su nacimiento, cegada y extorsionada por aquellos que se negaban a dejarla ir, las verdades ocultas tras un túpido velo que se hacía más grueso a cada día que pasaba. Lo que estuviera a punto de descubrir a continuación le cambiaría, sin lugar a dudas, la vida para siempre. El mirador del lago era en realidad una peña que se exponía hacia afuera de la montaña como si fuera el dedo de un gigante, y allí, en el borde del abismo, se sentaron los dos jóvenes con los pies colgando hacia el vacío. Dominic observó el cielo carente de nubes y después dijo: «Ha llegado el momento de que sepas la verdad. Antes de empezar, debes comprender que solo puedo explicarte hasta dónde alcancen mis conocimientos. Después de eso sería especular más allá de la realidad. Nadie en toda Césidra podría explicarte con certeza qué es lo que sucedió. Empezaré hablándote de nuestra historia, cómo transcurrió todo y cómo acabó». «Vas muy rápido», replicó ella. «Antes quisiera saber qué es lo que ocurrió anoche. Lo necesito de verdad, Dominic». «Debemos respetar las pautas». Dominic frunció el ceño. «Debes comprender que antes de explicarte qué es lo que te sucedió, debo ponerte al corriente de quiénes somos y qué fuimos. Descubrirás qué sucedió al tiempo que descubres la historia de nuestro pueblo. Debes comprender que incluso a mí me cuesta recopilar toda la información que sé, así que lo haremos poco a poco». «De acuerdo», se disculpó la muchacha. «Perdóname si me he precipitado, pero entiéndeme, todo me resulta ajeno, incluso tú. Me siento perdida. Lo sé, la verdad es que había olvidado esa sensación de complejidad que se siente al principio». «Empecemos pues», continuó el muchacho. «Es difícil de asumir lo que ahora te quiero explicar, así que escucha con atención». Nayadet asintió. «La raíz de todo esto proviene de lo que nosotros llamamos el guardián». «Espera un minuto, Dominic», intervino Nayadet de nuevo. «Antes de que continúes, quisiera que me aclararas una cosa». «Dispara», repuso el muchacho. «De acuerdo con lo que he entendido hasta el momento, me estás diciendo que somos capaces de hacer magia, ¿no es así? Si es así como prefieres llamarlo, hazlo. En todo caso es un término incorrecto». Dominic se removió inquieto y aclaró sus pensamientos. «Voy a tener que explicarte qué sucedió anoche, a ver si de ese modo consigues tranquilizarte para poder continuar». Nayadet asintió, apreciando que había ganado una ardua batalla. «Escucha, lo que pasó anoche no fue otra cosa que... ahora no sé cómo definirlo. Indagaste en tu destino y encontraste la senda hasta el guardián. Ambos extendisteis el brazo para crear una simbiosis real. Creaste un vínculo, un puente que antes no existía, el cual te llevó hacia él. Ahora es tu guardián quien te proporciona ese poder. Fue él quien provocó tus sueños. Fue dejándote pistas, preparándote para lo que iba a sobrevenir. Cuando me contaste lo de tus sueños, intuí que tal vez había llegado el momento. Admito que no sé cómo ocurrió, no sé cómo intervine para que eso sucediera, pero sucedió y me alegro. No existen precedentes, jamás se supo de alguien que alcanzara el guardián con la ayuda de otro arcángel». Dominic alzó una mano y se la mostró a Nayadet. «Quiero que observes con atención mi mano, esto es de suma importancia». Nayadet se incorporó un poco y acercó su rostro a la palma del muchacho para poder observar con detenimiento.
Al principio no ocurrió nada, pero después algo inesperado ocurrió, algo que resquebrajó sus criterios personales, asestándole un golpe emocional que la aturdió y le destrozó el poco sentido común que le quedaba. En medio de la palma de Dominique no entendía ella cómo resurgió de la nada una esfera luminosa. De aquella esfera emanaba una luz verdosa, como si un fuego fauto luchara por liberarse. Un poder extraño la alcanzó e hizo que retrocediera unos centímetros. Pequeñas lenguas de fuego se rizaban sobre la superficie de la esfera. No podía ser verdad. ¿De dónde provenía aquel poder tan grande? Al contemplarla, Nayade sintió algo extraño en su ser. Sintió que era esencia en estado puro. Era algo para lo que no tenía palabras. Se sentía cautivada, atrapada por una ansiedad que la empujaba a tocar, a conseguir, a poseer aquel poder tan portentoso. Dominique cerró con un golpe la mano y la esfera misteriosa se descompuso en un centenar de fragmentos destellantes que fueron apagándose poco a poco y que fueron aterrizando sobre el suelo. La energía desapareció y con su ausencia llegó el anhelo y la ansia. Nayade frunció el ceño, enojada. ¿Qué era eso?, inquirió irascible. He sentido una cosa extraña. ¿Por qué la has hecho desaparecer? Tranquilízate, contestó él. Eso era un fragmento de cina, que es con lo que los arcángeles manipulamos la realidad. Sin la cina no habría modo posible de utilizar el arte. Con este material podemos manipular la realidad. Sin él no somos más que humanos corrientes. Esa esfera era cina canalizada. ¿Dónde puedo conseguir cina de esa?, preguntó ella ávidamente. Dominique sintió una gran ansiedad de apoderarse de Nayade. Las facciones de la muchacha se tornaron graves. Indudablemente la ansiedad la había atrapado. Es tal y como imaginé, dijo para sí mismo. Es, en realidad, la prueba de fuego. Antes de responderte a esa pregunta, debes aclarar tu mente. Si te dejas arrastrar por la ansiedad, perderás el control y ya no habrá marcha atrás. Escucha con atención tu corazón y prueba a seguir tus sentimientos. Sé cómo eres y también sé que no te será difícil controlar esa ansiedad que ahora no te deja pensar. Nayade frunció el ceño. Primero se enojó hasta que sintió que las pestañas le temblaban. Después recapacitó y se miró las manos. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta. La ansiedad tiró de nuevo de ella. Luego se concentró en las finas líneas de sus manos. Respiró profundamente y cerró los ojos. Buscó en su interior sensaciones y recuerdos que la agradaban. Poco a poco la ansiedad fue desapareciendo hasta que únicamente quedó el mal recuerdo. El ritmo cardíaco desaceleró en intensidad y después sintió de nuevo la brisa acariciándole los cabellos lisos como hilos de bronce. Dominique se le acercó, le posó una mano en la mejilla y sonrió. ¿Estás bien?, preguntó. Nayade tardó un minuto en responderle. Ahora sí. Ambos se fundieron en un tierno abrazo y se quedaron así largo rato. La brisa removió los cabellos de la joven, que se mecieron dócilmente al ritmo del aire. Tal vez pueda llevarte mañana a visitar una fuente de cina, sugirió el muchacho. Con tacto buscó el espacio entre ambos. Así es como llamamos a los lugares donde nace y se almacena esta energía. Dominique se deshizo del todo del abrazo y se sentó de nuevo en el acantilado. Ahora solo te conviene aceptar que existe. ¿Hay muchas fuentes de esas?, preguntó la muchacha anhelante, sintiendo todavía un resquicio de ansiedad. No lo sé. Lo cierto es que me hubiera gustado lanzarme a una búsqueda. Habría indagado hasta los límites de Césidra, empero no tenía por dónde empezar. Además estabas tú y ya sabes, no he podido hablarte de todo esto hasta ahora. El joven sonrió, sintiendo que poco a poco iba dejando atrás un tema que para él parecía muy trillado, pero que, sin embargo, para Nayade era del todo nuevo. Bueno, ya hablaremos de todo eso más tarde. El tiempo apremia y todavía tengo muchas cosas que contarte. De acuerdo, asintió Nayade. Quisiera que conocieras el pasado que nos precedió y que nos ha llevado a ocultarnos en las sombras. Nayade arqueó una ceja. Sí, hemos tenido que ocultarnos, algo que tú deberás aprender de ahora en adelante. Por eso te conviene conocer nuestro pasado, por lo menos los mitos que circulan por ahí. ¿Tan terrible es? Aún no me lo explico, el mundo es ahora distinto. Ha cambiado, sí, pero para bien, al menos eso creo yo. Pues te equivocas, repuso el muchacho. El mundo no ha cambiado, has cambiado tú. Nuestro futuro es incierto, una visión lóbrega que se entremece en la oscuridad. El muchacho hizo una pausa y viendo el disfrute de la muchacha, sonrió. Si necesitas tiempo, házmelo saber. Sé de antemano que todo esto es tedioso. No espero que comprendas la complejidad del asunto en un solo día. Estoy bien, aseguró ella. Dominique asintió.
Un brillo melancólico centelló brevemente en sus ojos al tiempo que el sol ascendía por el cielo hacia el mediodía. Empezaremos por el principio, convino. Muchos han pasado por lo mismo que nosotros, pocos lo han superado, pero no siempre fue así. Ahora vivimos atrapados en un mundo donde nuestro arte es inútil. Somos arcángeles empujados hacia el filo de un abismo que se desmorona a cada poco en el tiempo. En peligro de extinción, nos han condenado a vagar por las sombras y nos han obligado a seguir unas reglas que no hacen más que bloquear nuestras necesidades naturales. Nos exigen, de algún modo, a errar por este mundo, ocultos para no ser exterminados, perdidos ante una dictadura sobrenatural, condenados a desaparecer. Antes de tu viaje mental a través del tiempo, déjame hablarte de algunas criaturas que, ante todo pronóstico, existen y que jamás has visto. Dominique sonrió y señaló con el dedo índice hasta el horizonte. Más allá de cualquier frontera, existen toda clase de criaturas de ensueño. Muchas no las conozco, pero otras las he visto con mis propios ojos y eran tan reales como tú y como yo. Las tienen encerradas en un edificio, en Césidra capital. Conoces ese edificio al igual que yo. Ha salido incontables veces por las noticias. Los que lo construyeron aseguran que son capaces de conseguir los mejores resultados en ingeniería molecular. ¿Sabrías decirme de qué edificio estoy hablando? Supongo que te refieres al Centro Experimental Molecular, respondió Nayadet. ¿Se trata del edificio CEM? Exacto, aunque te parezca increíble, he visitado el edificio CEM en infinidad de ocasiones y te puedo asegurar que no hacen lo que dicen. Su trabajo no está basado en la evolución molecular. Allí dentro investigan a esas criaturas, las clasifican y les hacen toda clase de experimentos. Esas criaturas, Nayadet, no son de Césidra, provienen de fuera de la comarca. El muchacho alzó la cabeza y susurró algo ininteligible, mirando con suspicacia hacia el horizonte. Eso no puede ser, objetó Nayadet con media sonrisa en los labios. Todo el mundo sabe que fuera de la comarca no existe nada. Es el final de este mundo, por eso mismo está prohibido cruzar la frontera, porque de hacerlo podríamos caer al vacío y perdernos en la nada. Desde pequeños siempre nos han inculcado esa idea, protestó el muchacho. Idearon un modo de control para que las masas hicieran lo que ellos quisiesen. Pero, ¿cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo estás tan convencida de que no existe nada detrás de la frontera? Después de todo lo que has visto, oído y sentido, ¿puedes decir con seguridad que no hay un mundo más allá? Estoy segura, lo sé porque lo dicen los científicos de la comarca entera, aseveró Nayadet lacónica. Ellos son los que investigan todas esas cosas, ellos se ocupan de averiguar y descubrir todo lo relacionado con nuestro mundo. ¿Por qué deberían de mentirnos? Piénsalo bien, le imploró él. Incluso ahora te convences a ti misma de que lo que dices no es verdad. Dominique vio que Nayadet fruncía el ceño, recelosa. Te puedo asegurar que las criaturas que tienen allí no son de Césidra. ¿Alguna vez has visto a un morfons? Es un ser raro y aterrador, un hombre de cuerpo para arriba y un monstruo de 4 patas parecido a un felino de cuerpo para abajo, fibroso y con talante, corpulento y salvaje. Una espesa capa de pelo le recubre cada centímetro del cuerpo como una segunda piel. No hay nada en Césidra que se le parezca. Tampoco creo que conozcas a los Endrons, grandes aves del cielo de tamaño imponente con 2 largos brazos los cuales acaban en 2 flamantes garras, pero sin olvidarnos de las grandes alas que les permiten surcar los cielos a velocidades de ensueño. Te he nombrado únicamente a 2, pero existen un número más extensible de seres que ni yo conozco. Dominique acabó el discurso ladeando la cabeza hacia la izquierda, intentando, en vano, que Nayadet recapacitara sobre el asunto. Pero la incredulidad de ella pesaba demasiado, incluso cuando su corazón le gritaba con fuerza que lo que le decía al muchacho era verdad. Los criterios de la joven debían expandirse si no quería que la vehemencia acabara con ella. Sus pensamientos antagonistas se impusieron sobre una lógica extraña. Frunciendo el ceño, gritó: «Pero algo así no puede ocultarse ante tantos ojos, Dominique». «No hace falta que te alteres tanto», repuso él. «Mañana podrás comprobarlo por ti misma y verás que no miento. Digo más, comprobarás que no estoy loco como ahora crees». «Dominique, no digas más tonterías. No pienso entrar en el edificio CEM». La furia de Nayadet se desató sin control. Dominique comprobó que el choque emocional de lo real con un concepto en apariencia irreal le fue demasiado fuerte para soportarlo. Buscando la razón en lo más hondo de su ser y haciendo un esfuerzo sobrenatural, el muchacho golpeó con firmeza el peñasco bajo él. La arremetida fue con determinación, pero sin rastro de enojo.
No pretendía asustar a la joven, puesto que lo único que le motivaba eran las ganas de convencerla. En aquel instante, Nayadet percibió un poder recorrer el cuerpo del muchacho y, como salido de la nada, nació de entre las rocas un clavel azul, límpido y perfumado que creció con una eventualidad extrema, casi imperceptible. Alrededor de los dos, una aura análoga los arropó al tiempo que los nervios de ella se apaciguaban. Con mano segura, Dominic le entregó la colorida flor. «Esto es para ti», le ofreció. «Ahora, por el amor de Dios, cálmate, entrégate a tus sentimientos. Recuerda todo lo que ha sucedido durante las últimas horas y recapacita antes de volver a enfadarte. No se trata de una nimiedad. Esto que te ha sucedido cambiará tu vida para siempre». Nayadet aceptó la flor con ternura. De sus ojos brotaron surcos de lágrimas que cayeron por sus mejillas coloradas. La incredulidad fue pasando como una tormenta de verano y su conciencia la arropó sentimentalmente. «Tienes razón», se disculpó. «No sé qué es lo que me ha sucedido. Un sentimiento de rabia cruzó mi mente con fuerza. Sentí hipocresía, como si todo lo que me explicabas me hiciese daño. Tus palabras parecían golpes que me hirieran sin misericordia. Pero ya ha pasado, ya estoy calmada. Te pido que me perdones nuevamente. Ahora estoy dispuesta a escuchar todo lo que me digas». Nayadet se llevó ambas manos al rostro y ocultó su semblante enrojecido tras las manos. «He estado viviendo una farsa, creyendo en un mundo que no me recompensaba lo más mínimo, y has provocado que mi sentido común se agrietara. Dudo que la herida sane algún día. No debes disculparte. Sé por lo que estás pasando. Tu mente lo asumirá pronto. Además, la recompensa merece la pena. Llegará el momento en el que tú puedas hacer cosas que ahora te parecen improbables. Es solo cuestión de tiempo». El muchacho dulcificó la mirada. «Ahora que estás dispuesta a escuchar, déjame guiarte hacia el camino de la verdad. Quisiera contarte lo poco que sé de nuestro pasado, el cómo llegamos a este punto sin retorno». «De acuerdo», convino ella, secándose las últimas lágrimas y sorbiéndose la nariz. «El tiempo cambia las cosas a su merced, Nayadet, de un modo caprichoso, en ocasiones con un desenlace amargo. Ahora, por desgracia, no tenemos mentores de los que aprender, los mismos que un tiempo atrás enseñaron a progresar a unos discípulos que ahora deberían enseñarnos sus conocimientos, siendo así ellos los mentores y nosotros los alumnos, neófitos al principio, maestros al final. Un ciclo que jamás debió perderse en el tiempo y en el olvido». Dominic estaba abriendo su corazón y por primera vez Nayadet comprendió el porqué de su estado permanente de nostalgia, aquella tristeza que en ocasiones aparecía en sus amigables ojos. Por primera vez Nayadet supo cómo mirarlo. Una aura mística envolvió al muchacho y lo hizo con tal intensidad que por un momento parecía crecer en edad, como si pesaran los años en su voz. Nadie en toda Césidra podría decirnos cuándo ocurrieron todos los acontecimientos que nos han conducido a la perdición, pero los hechos son innegables. No se puede ocultar la verdad a quien sabe dónde mirar. Nosotros, los arcángeles, existimos desde siempre y en todos los tiempos del mundo. Eso no se puede suprimir con mentiras y artimañas. Según se dice, los arcángeles caminaron un día libremente por la tierra que nos vio nacer, sin limitaciones, sin ningún impedimento para practicar el arte. Éramos almas mágicas, venerables con mucha pasión que conceder. Como dioses, impartíamos felicidad y conocimiento a todo aquel que lo necesitara, el mundo estancado en un estado imperecedero de estabilidad. Pero algo ocurrió en el ego de nuestros predecesores. Se volvieron arrogantes y taimados, se corrompieron y se tornaron inestables. Utilizaron el arte para bienes desdichados y personales. El equilibrio se rompió y la corrupción estuvo al orden del día. En aquellos días, la esclavitud pasó a fomentarse de un modo alarmante entre las filas de los arcángeles y las masas pasaron a ser siempre objetos de satisfacción. La libertad fue un privilegio que alcanzaron solo unos pocos y nada volvió a ser lo que era. Dominic hizo una pausa, la impotencia encarnada en su rostro, su tez como la de un granito blanco. Aún hoy la pregunta flora en el aire, aún hoy nadie alcanza a saber qué les llevó a la locura. Por descontado, las consecuencias fueron fatales y más tarde, es decir, ahora,
pagamos las consecuencias. Muchas personas murieron a manos de los corrompidos. Los humanos decidieron que aquello no podía continuar y, como si hicieran un acuerdo tácito, actuaron siguiendo la ira que había despertado en sus corazones, mientras los corrompidos caminaban libres por el mundo, aplicando su voluntad a placer. Las masas trazaron un plan para deshacerse de sus deidades. Emergió una guerra temible entre los arcángeles y los demás habitantes del mundo, una guerra impulsada por la ira, el odio y el miedo. La temeridad de los nuestros provocó mucho más que la revelación de los humanos. En sus corazones algo los incitaba a exterminar toda forma de vida que amenazase su bienestar. Únicamente las bestias sin conocimiento y sin el aparente potencial para amenazarles se salvaron del exterminio. Los humanos fueron mayores en número, incluso cuando se reunieron todas las criaturas mágicas del mundo. Muchísimos arcángeles fueron destruidos y la ira sin precedentes que había despertado en el corazón de todas aquellas personas fue una terrible espada que arrasó con todo lo místico de la época. Muchas especies que hoy se cuentan como leyendas fueron perseguidas y exterminadas hasta su fin, y las que soportaron el asedio mortal sencillamente se ocultaron. «Eso es terrible», declaró Nayadet. «Sí, fue terrible, pero las cosas empeoraron con el tiempo. Tras la guerra decidieron crear lugares donde guarnécese del mundo, y así fue como se crearon las 3 grandes comarcas, los lugares donde nada místico puede existir». «¿Has dicho 3?» preguntó Nayadet. «¿Es que hay más?» «Oh, sí que hay más, desde luego, hay un total de 3. Comenzaron construyendo la más grande de todas, la nuestra, y la llamaron Césidra la Grande. La gran comarca debía estar incomunicada por completo y debía poder albergar los mismos recursos que el mundo exterior, bosques, praderas y un perfecto ecosistema que debía copiar al detalle el mundo de fuera. Para protegerse de sus temores, cerraron a cal y canto todas las fronteras y los secretos del mundo fueron tapiados para siempre. Admito que yo no los culpo, estaban asustados». «Tal vez tengas razón», convino Nayadet. «Si tan crueles fueron con ellos, es razonable que temieran un nuevo emerger de los arcángeles. No les podemos culpar por tener miedo, pero sí podemos juzgar lo que hicieron después». Dominic frunció el ceño y señaló el peñasco bajo él. «Crearon leyes y normas, hicieron voto de omisión y jamás informaron de lo acontecido a sus descendientes. No dejaron la opción de elegir. De tal modo, la progenie de los creadores de Césidra jamás averiguaría la verdad. Solo unos cuantos afortunados fueron destinados a guardarle el secreto, así que al cabo de muchos años la gente de Césidra quedó aislada y el secreto quedó sepultado bajo un manto de hipocresía. Los hechos se escapan a mis conocimientos llegados a este punto. No sabemos cuándo se construyeron las comarcas hermanas de Césidra ni por qué. Los rumores hablan desde la oscuridad y no tenemos la fuente de dicha información. Lo que sí sabemos es que para entonces Césidra debía parecer un mundo propio. De ahí el rumor de que si te alejas de las fronteras caes al vacío. Dominic guardó silencio para que sus palabras surtieran efecto. Nayadet, por su parte, parecía analizarlo todo, uniendo cabos e intentando imaginar cómo había sido el mundo antes de la Gran Guerra. «Es posible que exista vida más allá de las fronteras, ¿no?», preguntó al cabo. «Me niego a pensar que todo el mundo está atrapado aquí». Dominic no respondió enseguida, a sabiendas que la muchacha intentaba asumir la historia. Con atención observó su reacción, esperando que la conciencia de la joven no la traicionara de nuevo. Nayadet frunció el ceño, recogió un guijarro del suelo y lo miró con atención. Por unos instantes detestó a aquellos que antaño habían sido sus antepasados, gente ajena a su vida y lejana en el tiempo que nada tenía que ver con ella. Enseguida rechazó la idea de buscar a un culpable posible. Todo aquello había sucedido largo tiempo atrás, y su corazón no podía guardar rencor hacia aquellos que desconocía. Con desaliento y notando que le faltaba credibilidad para asentar aquella historia en su mente, dejó caer la piedra con suavidad, abandonándola para que se precipitase hacia el vacío postrado a sus pies. Ante todo, se le ocurrió que todos los actos tenían una posible consecuencia. «No puedo responderte que sí a la pregunta que acabas de formular», respondió Dominic después de que la muchacha quedara absorta en sus pensamientos. «Ignoro por completo si fuera de la comarca existe gente, ni siquiera sé si la vida prevaleció con el tiempo. No he abandonado la comarca jamás, la verdad es que tampoco lo he intentado, pero algún día escaparé de esta prisión y me alejaré de este mundo para nunca regresar. Yo iría contigo, no podía quedarme aquí».
No soportaría que me dejaras atrás, repuso la muchacha. Nayade levantó una mano y acarició la mejilla del chico. Dominic alzó los ojos enrojecidos y dijo: «Escucha, Nayade, la historia no acaba aquí». En un movimiento casi imperceptible, separó las manos de ella de su rostro. Aún quedan cosas por decir, no menos importantes. Los acontecimientos no podían mejorar, pero sí empeorar. «De acuerdo», aceptó ella, «te escucho». Bien, luego de crear Césidra, muchísimas personas se acomodaron en su regazo. Pasaron los años y la paz reinó en ella por un tiempo. Pero aquella paz no podía perdurar para siempre. Los arcángeles resurgieron de las masas. Cualquiera puede ser uno de nosotros. Tú misma eras normal hasta hace apenas unas horas. Después de tomar la bendición de tu guardián, pasaste a ser una de los nuestros. Como tú, cualquiera puede llegar a hacerlo. No somos los únicos, Nayade, hay muchos más. Y por eso, con el regreso de los arcángeles, también retornaron los temores de los gobernantes de Césidra. Fue entonces cuando apareció una organización que prometió erradicar las anomalías. Las anomalías somos nosotros, Nayade, los arcángeles. Esta organización se hace llamar Pantex. Pantex, repitió Nayade pensativa. Ese nombre me resulta vagamente familiar. Creo haberlo escuchado antes. Tal vez, pero lo dudo, repuso el joven. La organización Pantex actúa desde las sombras, en secreto. Jamás ha revelado su existencia al mundo, no de un modo directo, claro. Hay evidencias de su existencia en todas partes, pero es inexistente si no sabes hacia dónde debes mirar. Retomando la historia, Pantex prometió a los habitantes de las comarcas que erradicaría a todos los arcángeles. A cambio, exigía poder expandir sus conocimientos revolucionarios a lo largo y ancho de las comarcas. Y así fue como surgieron las primeras máquinas de aquel entonces gran proyecto. Pantex se las entregó a la población y aquellos encontraron en la tecnología una gran avance y comodidad. Fue entonces cuando empezaron los verdaderos problemas. La organización Pantex empezó a perseguir a todo lo que fuera antinatural. Destruyó, capturó y torturó de muchos modos distintos. Eso ocurrió en el pasado, pero incluso ahora continúan con aquella cruzada. Nayade, no estamos a salvo. He visto sus métodos, he visto a hombres que no son humanos sino máquinas terribles con el cometido de destruirnos, y he visto el corazón mismo de Pantex, en el mismo lugar al que te quiero llevar mañana. Una sombra cruzó el semblante de Dominic. Te estoy hablando del edificio Zem, donde muchas mentiras nacen y crecen. Dominic reflexionó un momento, miró a Nayade a los ojos y vio que la joven fruncía el ceño. Voy a contarte algo inquietante, un secreto que muy pocos conocen, musitó el muchacho con confidencialidad. Nayade, intrigada, sostuvo su mirada de forma inquisitiva. Dicen que Pantex destruyó largo tiempo atrás las fuentes de cina de todas las comarcas, y yo estoy convencido de que así fue. Pues bien, antes te hablé de que conocía la ubicación de una de ellas, y que pretendía llevarte para que la vieras. Pues resulta que esa fuente se encuentra en el interior del edificio Zem. Nayade pareció sorprendida ante esta revelación. Pantex la utiliza para beneficio propio, aunque no logró comprender cómo consiguió el conocimiento y mucho menos con qué propósito la requiere. Dominic alzó el rostro y le guiñó un ojo. Con todo esto no quería asustarte, ¿eh? Siempre que permanezcas a la sombra estaremos a salvo, pero ya sabes, debía contártelo. Como ya te había dicho con anterioridad, nada es lo que parece. De cualquier modo, yo estoy aquí, contigo, y nunca dejaré que te pase nada malo. Dominic se puso en pie y miró al cielo buscando indicios de la hora. Nayade continuó sentada, pensativa y sumida en una especie de inquietud mezclada con el sentimiento de terror. Poniéndose en pie, lo miró directamente a los ojos. Al menos, dijo con un hilo de voz, conozco la verdad, por dura que ésta sea. Fuiste tú quien quiso adentrarse en mi mundo. De todas formas, después de todo lo ocurrido, no podía dejarte en la ignorancia. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió el joven. ¿Cómo sabes tanto de todo esto si no existe nadie que lo sepa con certeza? Me lo enseñaron las dos personas que más he amado en mi vida, confesó el muchacho. Nayade asintió, comprendiendo al fin. Los pasos de la joven iniciaron sin quererlo ni advertirlo el camino hacia la Inquisición. El ciclo que, como un torbellino que arrastraba con todo a su paso, giró el último tramo y aceleró de nuevo, dirigiéndose hacia un nuevo desenlace. Todos los inquisidores habían nacido. Había llegado el momento de elegir la senda a tomar.